2 de octubre no se olvida. Hoy conmemoraremos un suceso que manchó de sangre la historia de México. La matanza de Tlatelolco quedará como uno de los crímenes de Estado más trágicos de nuestro país. Pues sean bienvenidos a un nuevo capítulo de esta primera temporada de su podcast favorito, Un Pedazo de Historia. El día de hoy vamos a titular este episodio El día que México se manchó de rojo. Muchos se imaginarán qué día fue el día que México se manchó de rojo. Yo soy Andrés Jardón y el día de hoy en este podcast estaremos compartiendo personajes como Italia Salmerón Baños, Fernanda Baena y Saúl Robles Pichardo. Mejor hay personas que todavía llegaron a presenciar ese momento y nosotros como jóvenes lo hemos llegado a analizar o a investigar. Hemos investigado un poco de la historia y el podcast del día de hoy se va a titular El día que México se manchó de rojo. 53 años han pasado de aquella fatídica matanza suscitada en Tlatelolco, Ciudad de México. El 2 de octubre de 1968 será una fecha que quedará marcada en la memoria de los mexicanos, o es una fecha que al menos hasta la actualidad se llega a recordar. El ejército mexicano acabó con la vida de más de 300 personas entre estudiantes, padres de familia, profesores, en un momento que se encontraba en una reunión pacífica dirigida especialmente por instituciones como la UNAM, el IPN, el Colegio de México, la Escuela de Agricultura de Chilpancingo, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, Escuela Normal de Maestros, Escuela Nacional de Antropología e Historia y otras universidades al interior de la República. Este ataque fue presenciado, fue suscitado y empezado en julio de 1968. Informes aseguraron que alumnos de las vocaciones de la 2 y la 5 del Instituto Politécnico Nacional, el Ejército Mexicano y el Grupo Paramilitar Olimpia irrumpieron la manifestación pacífica que presenciaban estudiantes de las universidades ya mencionadas. Esto tras una orden del entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, aludiendo a que su función era custodiar las investigaciones para los Juegos Olímpicos. Un suceso político pasó a formar parte de un suceso deportivo que terminó, pues como ya lo conocemos, en una matanza que, según estudios de la fiscalía en ese entonces, entre 300 y 400 muertes. No se sabe con exactitud el número de muertes que sucedieron en el lugar, pero lo que sí se sabe es que quedará marcada en la historia de México. A continuación, mi compañero Saúl compartirá un poco de los personajes que estuvieron involucrados en esta masacre. Adelante, Saúl. Muchas gracias, compañero. Y bueno, yo les voy a hablar sobre los personajes que fueron claves en esta tragedia, ya que detrás de estos hechos hubo personajes importantes que actualmente son considerados los artífices de la matanza. Uno de estos personajes es Luis Echeverría, quien fue secretario de Gobernación durante el 68, ya que en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría es considerado el autor intelectual de la tragedia de los estudiantes, ya que él, junto al secretario de la Defensa, el jefe del Estado Mayor Presidencial, el director de Seguridad Pública, el subdirector y delegado supernumerario de Seguridad, inclusive el propio presidente, ellos realizaron un plan para destruir a la oposición que causaba ruido del Consejo Nacional de Huelga. Y bueno, luego también tenemos a Gustavo Díaz Ordaz, quien fue el presidente de la República en el 68. Y bueno, aquí el presidente Ordaz pronunciaba un escrito en el artículo 89 de la Constitución, el cual pues faculta al presidente de la República a usar las Fuerzas Armadas para pues según garantizar la seguridad interior. Y pues ante el miedo del desequilibrio social y el incidente que venían de los Juegos Olímpicos, pues el presidente fue el que decidió terminar con las revueltas y fue el que ordenó la represión estudiantil. Y de hecho las pruebas judiciales son las que concluyeron que el presidente lo que quería era exterminar a los manifestantes.
Luego también tenemos al Batallón Olimpia, que está integrado por 1.500 efectivos y fue creado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, con elementos de distintas dependencias como la Policía Judicial Federal, la Dirección Federal de Seguridad y el Estado Mayor Presidencial. De hecho, la tarde del 2 de octubre el grupo se infiltró entre los asistentes y todos estos traían un guante blanco para identificarse. Y tras el lanzamiento de la bengala, fue que el batallón abrió fuego y pues aniquiló a decenas de estudiantes. Ahora les hablaré sobre los estudiantes del movimiento del 68. Este movimiento estudiantil estableció dos instancias básicas de participación, que fue la asamblea plenaria en las escuelas y la otra fue el Consejo Nacional de Huelga. Este movimiento tuvo su origen aparentemente por un pleito que hubo entre las vocacionales 2 y 5 del Politécnico Nacional, quienes tuvieron una riña contra la preparatoria Isaac Ochoa Terena, que estaba afiliada a la UNAM, y al lugar de la trifulca en la plaza de la Ciudadela, llegaron elementos de seguridad que acudieron para repeler a los estudiantes. Sin embargo, pues estos se excedieron con la violencia. Y pues tras esto, los estudiantes de la IPN realizaron una manifestación el 26 de julio. Y ese mismo día los estudiantes de la UNAM también simpatizantes de la izquierda marcharon en apoyo a la Revolución Cubana. Y ambas marchas se unieron con un solo contingente para llegar al Zócalo, donde allí un grupo de granaderos reprimió la manifestación. Y bueno, estos fueron los personajes claves de esta tragedia que ocurrió el 2 de octubre de 1968. Pero así como les mencioné estos que fueron personajes claves, existieron más personas que estuvieron involucradas que también tuvieron un papel bastante importante, pero que tal vez no se les da el reconocimiento como tal. Pero entre estas personas estaban, por ejemplo, Eberto Castilla, quien era ingeniero civil por la UNAM, que fue profesor también de la máxima casa de estudios del IPN. Javier Barros Sierra, que era rector de la UNAM. Marcelino Parcello, que era líder estudiantil y militaba en las filas de la Facultad de Ciencias en la UNAM. José Revuelas, que era señalado como el autor intelectual del movimiento, el que también decidió integrarse el 1 de agosto a la marcha encabezada por el entonces rector. También estaba Raúl Álvarez, que era estudiante de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Luis de la Barrera Moreno, que era el director de la Dirección Federal de Seguridad y uno de los hombres más cercanos a Luis Echeverría. Y así existieron bastantes personas involucradas, pero les quisimos hablar como que de las más importantes o las que tuvieron como que un mayor ruido en esta tragedia. Y bueno, ahora mi compañera Fernanda Baena les dará un poco más de información. Muchísimas gracias, Saúl, por esta información que nos acabas de brindar, y la verdad es muy importante tener en cuenta las personas que fueron parte de este movimiento, tanto pues se podría decir que las personas buenas y las personas malas. A continuación yo les hablaré sobre lo que ocurrió cronológicamente antes de llegar a este hecho que la verdad fue que la gota que derramó el vaso, la verdad que fue un hecho muy impactante para México. Todo inicia en julio de 1968, cuando se encontraba en conflicto los alumnos de las vocaciones 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, que estaban incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que su principal objetivo era buscar un cambio democrático en el país. Los ciudadanos estaban cansados del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, así que el pueblo quería y necesitaba mayores libertades políticas y civiles, mayor igualdad y renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. Durante agosto y septiembre, muchas universidades y preparatorias se juntaron para hacer huelga y pues llegar al punto de ser escuchados por el presidente, por las instituciones que están un rango más arriba. El presidente Díaz Ordaz pronunció lo escrito en el artículo 89 de la Constitución, que el cual faculta al presidente de la República a utilizar las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior. El miedo del presidente era más que ocurriera un incidente en los Juegos Olímpicos y un desequilibrio social, que decidió terminar con las huelgas y ordenó la represión estudiantil.
Y así fue en octubre de 1968 que los estudiantes expusieron 6 demandas, las cuales eran consecuencias de eventos violatorios a los derechos humanos por parte de la policía y las Fuerzas Armadas desde un inicio de las protestas estudiantiles. Pero eso no es todo. A continuación, mi compañera Italia les hablará sobre cómo actualmente conmemoramos esta fecha tan importante. Así es, mi compañera Fernanda. Este movimiento que hace medio siglo movió e impulsó el cambio, no solo en las familias, sino en el país, en el Estado y en toda la sociedad, y que hasta ahora los científicos sociales siguen analizando, imagínate qué tan emblemático fue este suceso. También hay que reconocer la gran influencia en las generaciones posteriores, donde se pudo apreciar que la vida de muchas personas que participaron en este suceso fueron ampliamente reconocidos como líderes o impulsores en grandes áreas de actividad, como lo es el feminismo, el sindicalismo, los movimientos de liberación gay, los levantamientos armados y la formación de universidades y escuelas alternativas que están enfocadas en transformar la educación y la creación de nuevos partidos políticos. Y sí, no cabe duda que esto en su tiempo impactó a la sociedad y marcó un despertar. La matanza de Tlatelolco demostró que en México no se vivía en paz y que la libertad de expresión estaba lejos de ser una realidad. Este movimiento que en México conmemoramos cada año y mostramos respeto, admiración hacia todos aquellos estudiantes que vivirán en esta historia y que cambiaron la política derrotando el hegemónico Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Dirigió en ese entonces y hasta ahora recordado como uno de los presidentes más fríos y crueles de la historia de México, Gustavo Díaz Ordaz. Pero bueno, el 68, mi querida Fernanda, definitivamente se convirtió en un referente ideológico y moral que inspiró la candidatura izquierdista de hasta ahora la victoria de Andrés Manuel López Obrador de este año, pasando por la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Triste, pero es una realidad que se vive ahora en nuestro México. No cabe duda que este suceso será recordado por rebeldes y revolucionarios que honrarán la memoria, el valor y la osadía de los jóvenes que lucharon por la represión en el año de 1968.